Bueno, vamos a comenzar con el compás o con una regla, con lo que se nos haga más fácil, o con los dos. No pasa nada. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado postergado de cuerpos un poquito más reales, un poquito más realistas y no tanto los cuerpos que luego vienen en los dibujos de así como muy perfectos y muy chidos, sino que vamos a dibujar un poquito más real acerca de esto. Vamos a hacer este esquema de una mujer que tiene un cuerpo más real que lo que normalmente dibujamos, para aprender un poquito más acerca de la anatomía como debe ser o como más se utiliza, ¿no? Es el cuerpo más aproximado a una mujer real que los que habíamos visto antes. Ahora, para dibujar vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a determinar 8 partes. Vemos que tiene sus 8 partes en el esquema junto con los dos ejes transversales. Entonces los ejes transversales se los traza rectos para que veamos la comparativa de cómo debemos de irlos inclinando y hacia dónde se van a mover. En este caso, quedamos para que quepa bien en la hoja, pues lo podemos hacer de 24 centímetros, sin mucho problema. Marcamos la parte de arriba 24 centímetros y marcamos la parte de abajo. Quedamos, en este caso lo puedo marcar con mi compás o con la regla. Si lo marco con la regla, pues es cada 3 centímetros. Yo lo voy a hacer con la regla nada más, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Y ahí me quedan ya los 8 módulos sin tanto rollo. O lo puedo hacer con mi compás a 3 centímetros, como queramos. Ahora hicimos la línea recta también antes de pasar al apartado de la línea de acción, para no confundirnos tanto con esto. Primero la línea recta y luego ya vemos lo demás. Ahora, en la parte del 1,5, como ya sabemos, vamos a colocar la línea de los hombros en el 1,5, calculado o medido, como quieran, Lo puedo medir 1,5 y ahí lo coloco. Ahora lo colocamos en el centro también. Hay que tener en cuenta que esto es esquemático, entonces posiblemente si lo quiero borrar después, pues lo voy a marcar muy ligerito. Si no lo quiero borrar y lo quiero dejar ahí como parte del apunte, pues lo puedo marcar para ahí dejarlo. En la parte del 3,5, 1, 2, 3,5 también lo puedo hacer calculado o medido, como quieran. Hicimos otro eje transversal también de 3 y 3, es decir, un módulo hacia cada lado, igual que en el anterior. Ahí está. Entonces aquí voy a trazarlo igual, voy a tratar de que me queden paralelos, que me queden los dos a la misma altura sin que estén tan chuecos, aunque no es muy importante, dado que, como podemos ver en el esquema de la izquierda, en nuestra referencia, pues los vamos a cambiar un poquito. Esto es nada más para que nos demos una idea de cómo vamos a ir modificando los módulos según lo que estemos dibujando. Entonces ahí tengo ya mi esquema completo, ya no tengo ningún problema. La parte de abajo me conviene ver cuál es la rodilla que estamos utilizando dentro del esquema. Podemos ver que es la del lado izquierdo, La parte del lado izquierdo queda aquí la rodilla, la otra no, la otra va a quedar arriba. Ahora vamos a empezar por la parte de la cabeza para irnos por partes. Como ya sabemos, la parte de arriba, igual, si la quiero hacer con mucha medición, ya sabemos que la voy a dividir en 3. Como mi espacio es de 3 centímetros, pues lo puedo hacer igual con mi regla, ponerle aquí 3 centímetros. Si mi compás da para el círculo y lo quiero hacer con el círculo,
Lo podemos hacer con el compás si quieren o a mano, como gusten. Pero aquí vamos a ponerle un círculo. Y en la parte de abajo le ponemos su barbilla. Ahora, como vemos, hicimos un esquema nada más, tanto en la ilustración previa como en esta que estamos haciendo, únicamente para ver la posición de los objetos de las diferentes partes del cuerpo dentro del esquema. Entonces no vamos a tener que detallarlo demasiado, no le vamos a poner cara ni mucho menos, ¿eh? Entonces voy a poner ahí la cabeza nada más. Ahora vamos a tener en cuenta que tiene los SMs un poquito desviados, es decir, no está completamente de frente, ¿eh? Puedo ver que el espacio interclavicular está en medio de este pequeño tramo, va un poquito más arriba, pero está aquí. Me conviene siempre comenzar por ese. El espacio interclavicular me determina los SM y la posición que van a guardar en función de la cabeza. Les voy a tener los dos SM aquí encima. Esto de los SM me sirve para determinar el cuello y las dos clavículas. Podemos ver que en este caso las dos clavículas van hacia abajo para tener una posición más coherente con lo que se dibuja normalmente. Y las líneas del cuello las vamos a bajar junto a los SM. Aquí no estamos considerando las orejas, puesto que no las pusimos en ninguna parte, ¿eh? Y vamos a poner los atlas igual que en los demás, igual que en los previos que hemos hecho, ponemos los atlas y después de el trapecio pasamos al oblicuo del hombro. Aquí veo, acá en mi esquema de colores, ¿eh? Vemos que aquí justamente me sobra un pedazo del esquema, mientras que en el otro lado no me sobra nada, es decir, aquí terminando el trapecio abro el oblicuo del hombro, pero va a llegar hasta la esquina del módulo. Esto me determina que el eje está bien derecho, pero está movido hacia allá, ¿eh? Es decir, este hombro se movió hacia atrás, mientras que este se movió hacia adelante. Por eso se ve así. Luego en el número 2, como podemos ver, en el número 2 situamos el pecho. Ahí lo puedo ver en mi esquema, ¿eh? Puedo situar el pecho, pero ¿a qué distancia? Este lo voy a situar aquí. Como siempre, hablamos de el pezón o del centro del pecho, ¿eh? Y en el otro lado lo voy a situar acá. Hay que ver que para que esto tenga una concordancia más adecuada, aquí lo hicimos a partir del cuello. Ya se ve perfectamente en el esquema que baja a partir del cuello y abre un poquito para el pecho. Lo voy a hacer igual que como se hizo el esquema geométrico de la izquierda. En la parte baja vamos a abrir el grosor del pecho o el abultamiento del busto, como quieran, únicamente hacia los costados de afuera, a partir de donde coloqué el centro. Como ya sabemos, atrás del pecho, como ahorita que están los brazos pegados al cuerpo, en la parte de atrás del pecho vamos a colocar las axilas, únicamente sus dos axilas. Y de ahí mismo, de donde salen las axilas, por detrás del pecho, vamos a colocar el plexo costal. Ya todo lo veo que está aquí en el número 3, un poquito arriba, un poquitito arriba, está aquí la curvatura, y la curvatura de la cadera debe llegar hasta el esquema que tenemos acá, hasta el módulo que tengo acá, va a salir. Y el brazo simplemente lo vamos a colocar aquí detrás. Únicamente terminamos a la altura del pecho, justamente terminamos la entrada del oblicuo del hombro y de aquí hacia abajo continuamos con el brazo. En este caso el tríceps del brazo va a entrar aquí.
Podemos hacer el esquema de los músculos si quieren. Quedamos, aquí tenemos ya el trapecio. Podemos dar aquí el esquema del oblicuo. Si lo quiero ir haciendo más anatómico, aquí voy a tener el tríceps y la división del tríceps y el bíceps, nada más. Con eso es suficiente. En el otro lado debemos ver que nuestro esquema de la cadera no llega hasta acá, me va a faltar un pedacito. Pero el plexo costal, en lugar de terminar arriba del número 3, termina abajo del número 3. Entonces igual, de aquí de donde viene la axila, por debajo del pecho, voy a sacar el plexo costal hacia abajo, y en la parte de abajo del número 3 voy a brincar hasta el número 4 a la cadera, ¿verdad? Hasta acá. En la parte posterior va a quedar el brazo justo aquí, donde se junta el esquema. Vamos a poner el codo aquí antes del número 3, un poquitito antes del número 3, y luego simplemente subimos el brazo y el oblicuo del hombro, perdón. Hoy ando confundiendo mucho los nombres. Ahí está ya. Igual, si queremos dibujar acá de este lado los músculos, aquí ya tengo uno, puedo dibujar el otro. Aquí lo que me conviene ver es cómo voy a dibujar o cómo está construida la caja torácica. Porque la caja torácica, igual que el espacio interclavicular, se mueve un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, o a la izquierda de la figura, y baja por aquí. ¿Lo puedo marcar o no lo puedo marcar? Como queramos, ¿eh? ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para saber en dónde está el esternón. Bueno, este baja casi hasta el esquema, mientras que el otro pasa el esquema. Este es el esternón, la parte que me queda aquí en medio. El ombligo lo vamos a poner siguiendo la línea del esternón, justo arriba de nuestro esquema. Aquí vamos a colocar el ombligo. Luego, como quedamos en la parte de abajo, me conviene determinar primero, viendo el esquema que tengo acá, voy a ver que tengo el número 4 y casi la mitad para la entrepierna. Normalmente poníamos 1, 2, 3, 4 la entrepierna hasta acá. Aquí podemos ver que la entrepierna se mueve hasta la mitad. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, me va a servir para determinar las ingles aquí. Esta llega aquí justo al esquema, mientras que la otra llega acá arriba, donde se junta con ambas partes de la caja torácica. Por eso era importante la caja torácica aquí arriba. Una vez que ya tenemos que ya sé dónde está la entrepierna y con qué se conecta, me permite determinar la apertura de las piernas, que ya quedamos, es hasta aquí, hasta acá, y es en óvalo. ¿Esto para qué me va a servir? Ese es el asunto, ¿eh? Aquí en la apertura de estas, aunque acá no lo marca como una articulación, en la apertura de estas, junto con de dónde proviene en la ingle, me ayuda a determinar las partes de la pierna. Quedamos, aquí tengo la bajada de la caja torácica y la puedo complementar con la bajada del pecho, que vendría aquí, y luego 1 y 2. Aquí en esta parte donde se junta con la parte de abajo, aquí voy a colocarle que es la articulación de la cadera, ¿verdad? En el otro lado queda acá. Esto es lo que me baja, esta diferencia es el eje transversal, y esto es lo que baja esta rodilla aquí, mientras que la otra se queda acá. Para eso tanto escándalo, para ver cómo se mueve el eje transversal de la cadera y por qué una rodilla está adelantada y la otra no. Las rodillas
se las esquematizamos como tiene el esquema primario, que es un triangulito nada más. Se pueden esquematizar redondas, triangulares, como quieran, ¿no? Y como siempre vamos a poner en esta parte, voy a ponerle, esta acá está dentro de la línea, voy a ponerle acá la rodilla. Déjenme lo muevo un poquito porque si me quedó muy desfasado. Quedamos, la rodilla está justo aquí en la línea. Eso me dice que este debe abrir hacia acá. Primero el forro de la rodilla, luego la salida del muslo y finalmente el muslo hasta la entrepierna. Es importante que nos fijemos en esos detalles y los corrijamos como ahorita antes de trazar, para que todas las cosas caigan en su lugar, ¿verdad? El muslo en la parte de afuera sale de aquí de arriba de la rodilla. Es como si le diéramos la vuelta a la rodilla y sale aquí. Lo puedo sacar también así, dándole la vuelta a la rodilla y lo saco aquí. Ensancho la cadera y la pego acá de este lado, como en esquema. ¿Por qué como en esquema? Porque aquí voy a sacar la pantorrilla. Entonces esto desaparece. Y lo que queremos es el nacimiento del muslo y el contorno del mismo. En el otro lado no necesitamos dibujar el interior de la pierna, por eso lo dejamos así, solamente este. En el otro lado solamente necesito dibujar el exterior, que es dándole la vuelta a la rodilla y subiendo el muslo por afuera. Nada más. Me ocupo nada más de el forro de la articulación de la rodilla y la bajada. Hay que ver en dónde está situado acá abajo. Ya sabemos que el 8, en este caso, estamos hablando de la punta de los dedos. Entonces, ¿en dónde va a quedar mi hueso del tobillo? Va a quedar uno aquí, en el 7,5. Este es el 7,5, va a quedar abajo del 7,5. En el otro lado queda arriba del 7,5. Uno abajo, uno arriba. Y los dos de los costados quedan justo aquí, a la misma altura del que está dentro. Eso me indica que este pie del lado izquierdo está apoyado, pero más atrás que el del lado derecho. Entonces aquí lo que tengo que hacer es tomar el hueso y subir la pantorrilla. La pantorrilla en este caso entra acá, después de la rodilla. Y la que me sigue determinando el interior de las piernas es la que está aquí afuera. Después del forro de la rodilla, aquí levantamos un poquito la pantorrilla y la bajamos al hueso del tobillo. En el otro lado la voy a tomar desde acá, ¿verdad? Desde donde quedó el final del muslo, arriba de la rodilla. Desde acá vamos a sacar la pantorrilla hacia el hueso del tobillo en el otro lado de la pierna. Le puedo desaparecer esto de aquí adentro para que no me haga ruido, ¿eh? Y luego esquematizamos los pies de un avestruz. Ahí está, más grande para que se vea. Para esquematizar los pies, quedamos. Esto simplemente completamos aquí y bajamos acá. Hay que ver cuál está adelantado. Este es el que está adelantado. Entonces a este pie, aquí donde termina el huesito, voy a dibujarle el talón hasta un poquito antes del módulo. Del talón dibujo aquí la entrada del dedo y el dedo mismo hacia arriba.
En la parte de afuera ya tengo aquí el hueso del tobillo. Voy a sacar el empeine por un costado y la línea de los dedos aquí nada más, ¿no? Cuadramos ahora sí. Y aquí solamente tengo que dividir en 4. Eso ya se acomoda. Divido primero en 2 y luego cada uno de ellos lo vuelvo a dividir en 2. Y ahí están ya los dedos. Simplemente los tengo que contornear, ¿verdad? Por la parte de afuera. En este caso, como el dibujo está pequeño, pues no vamos a alcanzar a hacer mucho en función de los detalles. En el otro lado, aquí donde ya tengo el pie, aquí simplemente voy a sacar el dedo. Voy a seguir la parte del pie por aquí adentro y aquí sacamos el dedo. Y la línea de los dedos hacia acá, ¿no? Y subimos. Otra vez, esto lo divido en 2 y luego cada uno en 2. Y otra vez solamente hacemos los contornos. Corregimos algunas cosas si vemos que nos faltan detalles. Yo por ejemplo veo que aquí me falta un poquito de más pantorrilla, que la veo muy delgada. Ahora la parte importante de este esquema, nos falta aquí detallar la entrepierna, ¿no? Vamos a ponerle los detalles del muslo, el abultamiento de la entrepierna y el otro muslo hacia afuera. La importancia de este esquema radica en cómo manejamos las líneas desde la parte de arriba hasta la parte de abajo en función de cómo se va comportando el cuerpo, de cómo vamos abriendo cada una de ellas para que me dé las aperturas en relación con lo demás, ¿eh? Este pie también me parece que está muy delgadito. Ahí tenemos ya nuestra figura, ¿eh? Ahora lo segundo que me indica este esquema es el principal sombreado que debo de tener en cuenta cuando dibujamos un cuerpo humano como este. Los sombreados que debo de tener en cuenta, teniendo en relación que la luz viene de este lado, son los siguientes. Aquí tenemos esta sombra para la cara. La vamos a poner con medio tono para irlas diferenciando. Un medio tono suavecito es suficiente, ¿eh? Como ya sabemos, hay que ir siguiendo la forma de los objetos. Es muy importante, ¿verdad?, que sigamos la sombra, la forma de los objetos tal y como los vemos. En la parte de abajo vamos a tener la sombra proyectada del cuello primero, la que proyecta la cabeza sobre el cuello y baja hasta la línea de la clavícula. De la línea de la clavícula sigue todo el borde del brazo. Esta también la vamos a poner en medio tono.
Y en la parte donde la sombra es la sombra proyectada, vamos a marcarla un poquito más para que se note la diferencia. Hay que recordar que el principal objetivo de un ejercicio como este es la proporción del cuerpo, que esté bien proporcionado. Si no está bien proporcionado, pues no me quedó bien, debo de rehacerlo otra vez. Luego la sombra propia de cada uno de los senos va a variar, ¿verdad? En este caso va a entrar desde acá. La voy a trazar con un medio tono más sutil para que se vea que es una sombra. Y en la parte de abajo voy a ponerle su sombra proyectada para hacer la separación de planos entre el cuerpo y el brazo que está detrás, ¿verdad? Debido a esta sombra proyectada, en la parte del cuerpo también deberá presentar sombra propia completa para darle la profundidad adecuada. Y la forma de los músculos en este caso pues es muy ligera, no iba al gimnasio esta chica, entonces muy relax. Ahora en el otro lado aquí puedo ver que no voy a tener sombra por la incidencia de luz de la que ya habíamos platicado. Lo que sí voy a tener es una sombra propia en este lado del seno. Vamos a llenar también un poquito. Y para completar el volumen vamos a poner un poquito de sombra proyectada hacia abajo. Y nuevamente una sombra proyectada sobre el brazo un poquito más oscura que las primeras para que me dé la separación de planos visuales. La voy a hacer más corta y la voy a terminar con un poquito más de sombra propia. En la siguiente parte voy a tener la sombra propia del bajo vientre o del vientre de la chica. Voy a tener aquí la redondez de la barriga, justo aquí, ¿verdad? Del número 3, pasando por la unión de la ingle con la caja torácica, un poquito arriba de la entrepierna, hasta la otra unión de la ingle con la caja torácica. Es la importancia de saber en dónde están ubicados cada uno de los elementos. Esta va a ser una sombra propia continua. La vamos a marcar aquí a medio tono. En algunas partes vamos a marcar algunas otras sombras, como en este lado donde se proyecta la sombra hasta el final del muslo y acá arriba hacia donde termina la caja torácica. Voy a marcar un poquito más el borde. En la parte de arriba tenemos un poquito de sombra donde el abdomen da vuelta y la sombra proyectada del seno de acá, se nos olvidó. Un triángulo por debajo y un desvanecimiento hacia abajo. La sombra proyectada muy oscura para que nos haga la separación de planos y bajamos en difuminado. En los músculos debemos tener la sombra propia siguiendo el contorno del muslo y de la rodilla y de la pantorrilla hasta la parte de abajo del tobillo. Toda esta la vamos a dejar también a medio tono. Un medio tono sutil.
En la parte interna vamos a hacer la sombra proyectada de la pierna que está encima para garantizar la separación de planos y saber cuál pierna está encima de cuál otra. Ya sabemos que la sombra proyectada donde se juntan las dos partes debe estar muy oscura. Y luego la difuminamos un poco hacia afuera. En la parte del muslo vamos a seguir la ingle con una sombra secundaria y luego una capa muy ligerita por encima de todo esto. En la otra pierna vamos a tener solamente sombras propias, sin sombras proyectadas, Entonces voy a tener una sombra propia por debajo de la rodilla, más sutil que la sombra proyectada, se extiende por el contorno de todo el muslo hasta la ingle y da vuelta sobre el muslo. En el otro lado, la sombra propia va del lado izquierdo de la pierna hacia abajo de la rodilla y desaparece en el hueso del tobillo. Aquí puedo con la sombra darle forma a la rodilla, igual que como hicimos en la otra pierna. Le doy forma a la rodilla a través de algunas sombras y le quito el esquema para que se vea el abultamiento de la rodilla. Acá no habíamos quitado el esquema, pero ya lo quitamos. Esto es para que se vea que tiene las rodillas juntas, ¿no? Aunque las piernas nos digan otra cosa, las rodillas están un poquito más juntas. Podemos marcarlas un poquito más. Como ya sabemos, son de las partes que le dan posicionalidad a las partes del cuerpo, Las rodillas y los huesos de los tobillos son los que nos dictaminan la posición de los otros elementos, igual que las orejas. En el otro lado no tenemos sombra proyectada, excepto un poquito en la parte superior de la pantorrilla, la cual yo veo que está mal trazada. Únicamente un poquito de sombra propia para darle redondez a la pierna, nada más. Y ahí está ya un esquema de 8 partes en un cuerpo femenino un poquito más real de los que estábamos dibujando anteriormente, que luego no dan la calidad de cuerpos reales, ¿no? Parecen como de superhéroe o algo así.
Y ya está listo. Con eso terminamos este ejercicio.